Muy buenas noches, Dios les bendiga, un abrazo, saludos y bendiciones para todos. Nuevamente estamos acá reunidos para escuchar el mensaje, la palabra del Señor. Así que les invito en esta noche poder abrir la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo número 4, voy a leer, versículo 1 hasta el 7 voy a leer. Y dice así la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar un momento. Maravilloso Dios, Padre, una vez más te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este momento tan lindo, tan especial, Señor, donde podemos, Padre, deleitarnos escuchando tu palabra, Señor. Que esta palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, esta noche pueda tener, Señor, cabida en nuestros corazones, Señor, y pueda hacer la obra al 100%, mi Dios. Así oramos, Dios mío, creyendo, Padre, en esta palabra y en el poder de ella, mi Dios amado. Bendigo a cada oyente que está escuchando este mensaje, Dios, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga entender el propósito de ella, Señor. Muchas gracias, Dios eterno y maravilloso. Todo lo pedimos al Padre en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, muy bien, gloria al Señor por esta palabra que Dios nos está ministrando en este tiempo. Y sabemos siempre que a través de cada palabra, ¿no?, que Dios nos da, hay un propósito de bendición, de restauración, de renovación para nuestras vidas. Entendamos de que Dios siempre quiere, ¿no?, lo mejor para nosotros, ¿no? Si estamos aquí es porque Dios así lo ha dispuesto, de que escuchemos, ¿no?, el mensaje poderoso de Él, ¿no?, la palabra poderosa de Él que pueda cambiar, transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Así que preste atención esta noche a la palabra del Señor, ¿no? Yo titulé este mensaje: Los procesos de fe en nuestra vida. Hay procesos de fe que nosotros tenemos que atravesar en la vida cristiana o espiritual para poder experimentar, ¿no?, los milagros del Señor. En otras palabras, Dios quiere que participemos nosotros en compañía y en fe también con Él, ¿no? Cuando está Él llevando a cabo, ¿no?, ese proceso, ¿no?, que podamos nosotros finalizar o concretar al fin y al cabo los grandes milagros que Dios hace a favor de nuestra vida. Es un proceso, ¿no? La vida espiritual es un proceso donde vamos adquiriendo cada día esa fe, ¿no?, aumentando, ¿no?, a través de los hechos, a través de la experiencia, a través del mismo poder de la palabra del Señor, porque la palabra es poder, ¿no?, que nos va transformando, nos va alentando y nos va mostrando grandes cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, ¿no?, y que Dios quiere también hacer o completar, ¿no?, en nuestras vidas.
Entonces, amados hermanos, ¿no? Nuestra fe que cultivamos hoy en día, ¿no? Pasa o ha pasado y tiene que pasar por un proceso donde, como dice la palabra, ¿no? Es probada, ¿no? Esa fe, ese pensamiento, ese deseo de buscar a Dios, de acercarnos a Dios, de confiar en Dios, es por el proceso, ¿no? Que nos va haciendo madurar, experimentar las cosas maravillosas del Señor. Yo me hice una pregunta, ¿no? esta noche, ¿no? Y esta pregunta se la traslado a usted. Y la pregunta es, ¿ha dejado Dios de trabajar en el mundo de la manera que lo hizo en los tiempos bíblicos o antiguos? Si es que hubiese dejado Dios de trabajar o actuar con su poder, sus milagros, ¿no? Imagínese el caos que hubiese en este tiempo. Pero sin embargo, la historia, ¿no? de la sociedad, del mundo entero nos muestra de que Dios ha sido benevolente, ¿verdad? Y se siguen cumpliendo, no tal cual está escrito en su palabra, las grandes cosas que el Señor quiere hacer. Y la respuesta obviamente es no, Dios sigue siendo el mismo. La palabra del Señor dice que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre, dice, no cambia, no muda. ¿No? Entonces, entender de que Dios sigue siendo el mismo y va a seguir siendo el mismo, hermano, ¿no? Si Él lo dice en su palabra, entonces tenemos que creerlo nosotros y tenemos que creer lo que dice Dios en su palabra. Pero para ello tenemos que pasar, ¿verdad? Como dice acá, el tema es el proceso por el cual Dios va a ir trabajando, tratando, ¿no? Administrando nuestras vidas para que podamos llegar hasta el final, ¿no? Para que podamos concretar nuestra carrera de la vida y podamos decir al final, como dijo el apóstol Pablo, he corrido, ¿no? He peleado, ¿no? He guardado, ¿no? Y por lo tanto me espera la corona de Dios que Dios ha prometido para todos los que le aman. Entonces Dios sigue siendo el mismo, hermano, ¿no? Los tiempos pueden cambiar, ¿verdad? La naturaleza muda, ¿verdad? Por los aspectos atmosféricos, pero Dios sigue siendo el mismo, ¿no? La palabra sigue siendo, ¿no? la misma del Señor de hace siglos, ¿no? de hace años, ¿no? Y sigue siendo Dios el mismo, pero quiere el Señor que nosotros aprendamos también a conocerlo al Señor. Conforme vamos avanzando en nuestra vida cristiana también, que lo vamos conociendo al Señor o que vamos desarrollando nuestra fe, ¿no? Acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nuestra fe va a ir marcando, ¿verdad?, espacios importantes en nuestra vida, procesos por el cual nosotros vamos conociéndolo más a Dios y vamos acercándonos y confiando más en Dios. A veces las circunstancias de la vida o los problemas, ¿verdad?, nos hacen como que por algún momento tambalear, ¿verdad? Pero cuando tenemos una fe sólida, una fe cimentada, una fe fundamentada, ¿no?, en Dios, entonces eso nos ayuda a seguir adelante, a salir victoriosos en todo lo que sea el proceso que todavía nos espere o nos demande todavía vivir en esta vida, ¿no? Así que es muy importante, ¿no?, conocer ese proceso, identificar, ¿verdad?, por el cual tenemos que ir pasando nosotros, ir experimentando las cosas maravillosas del Señor. Y a mí me alegró, me gozó este tiempo, ¿no?, de escuchar esta palabra, de leer esta palabra, ¿no?, porque acá vemos, ¿no?, ese proceso por el cual Dios la hizo pasar a esta mujer viuda, ¿verdad?, con problemas, con deudas, ¿verdad?, con los acreedores que vinieron a cobrarle, ¿verdad?, por la deuda de su marido que seguramente había dejado, ¿verdad?, y quería llevarse a sus hijos para que tomarlos en cuenta de pago, a sus hijos para que sean sus esclavos, ¿no? Entonces le llevó a esta mujer a buscar al profeta, ¿no?, a confiar en Dios, a clamarle al Señor, ¿no?, para que algo suceda, para que algo pase, para que algo aconteciese. De repente algo así también está atravesando en nuestra vida, no parecido, pero algo similar de repente. Entonces necesitamos clamarle a Dios, buscarlo a Dios, acercarnos a Dios y esperar ese proceso, cumplir ese proceso para poder desarrollar la fe
que Dios quiere que desarrollemos, ¿no? Y acá hay unas cosas importantes que hoy quiero compartir con usted. Y lo primero es que hay que tener fe para el momento, para la ocasión, para la situación y también para el proceso, ¿no?, que tenemos que atravesar. Por ejemplo, ¿no?, la vida de Abraham, que nos muestra, ¿no?, esta actitud que tuvo Abraham de fe, que confió en Dios, que Dios lo llamó, que le dijo que se salga de su tierra, de su casa, de su parentela, ¿no?, de la sociedad en que estaba, porque quería bendecirlo a Dios, porque quería hacer de él otra persona, ¿no?, y quería a través de él hacer una nación nueva, un pueblo nuevo, ¿no? Y por eso es que Dios lo llama a Abraham, ¿no? Y Abraham sale confiando en aquella palabra solamente que Dios le dijo nomás: sal de tu tierra y de tu parentela. Hermano, quizás no en este momento que estamos viviendo nosotros va a venir en un momento de oración una palabra que salgamos, ¿no?, de repente de esa comodidad o de esa vida que estamos llevando, de repente camuflada, ahí adornada, ¿no?, y podamos salir al campo, a la fe, a la victoria que Dios tiene, ¿no? Entonces tenemos que comenzar, ¿no?, ese momento, el proceso, ¿no?, para cumplir los designios del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no?, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, dice, y haré de ti una nación grande, ¿no? Acá empieza diciéndole: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dice. Y el versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, dice. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, ¿no?, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron, dice, para ir a la tierra de Canaán, dice, ¿no? Y a tierra de Canaán llegaron, dice. Mire usted, ¿no? Un mandato, una orden, ¿no?, de parte del Señor para Abraham, que salga, ¿no?, porque Dios quería hacer, empezar algo nuevo con este hombre, ¿no?, hacer algo nuevo con este hombre, formar una nación con este hombre, ¿no? Y dice la palabra del Señor que salió Abraham, dice, ¿no?, bajo esa palabra nomás de fe. Entonces ese momento, por eso fe para el momento y para el proceso, ¿verdad? Porque por todo el proceso que pasó Abraham, ¿no?, lo hizo entender, ¿no?, de que Dios estaba siempre al control de todo. Me llama mucho la atención, hermano, ¿no? Porque de repente nosotros queremos experimentar las bendiciones de Dios, ¿verdad? Pero no queremos pagar el precio, no queremos pasar por el proceso, ¿no? De repente en la vida que estamos llevando queremos la bendición ya allá, ¿no? Y no queremos pasar por el proceso, pero la vida es un proceso y la fe debe acompañarse siempre en la vida del creyente, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor ahí en Hebreos 11:1, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, dice, y la convicción de lo que no se ve, dice. Es creer en lo imposible, hermano, y ver lo invisible. Es creer en lo imposible y ver lo invisible, hermano. Es desafiarnos, ¿no?, a nosotros mismos, porque la Biblia dice que para aquel que cree, dice, todo, dice, le es posible, dice. Para el que cree, sí, todo le es posible, dice. Para el que pasa por el proceso, para el que soporta, aguanta, resiste, ¿no? Eso está diciendo la palabra del Señor. Entonces, necesitamos, ¿no?, la fe para lo inmediato, ¿no?, para lo eventual y también para el proceso, ¿no? Pero es más importante, apreciados hermanos, tenerla para continuar un proceso, ¿no?, y verlo terminado ese proceso. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque la palabra del Señor, ¿no?, dice de que el que comenzó, dice, escuche bien, el que comenzó, dice, la buena obra, dice, en vosotros, dice, la perfeccionará, dice.
Amén. Entonces Dios va a perfeccionar, Dios va a ir acomodando, ¿no? En ese proceso que pasemos como lo hizo con esta viuda, ¿no? Le dijo que el profeta le dijo que vaya y traiga vasija porque la expresión de ella no tengo nada, dice, más que una vasija con aceite, dice. Quizás era lo último que le quedaba a esa mujer, ¿no? Quizás era lo último de bienes o de riqueza, ¿no? Que obviamente significaba mucho el que tenía aceite porque le servía para alumbrarse, le servía para cocer sus panes, ¿no? Para untarse en las heridas, ¿no? Entonces había, ¿no?, un multiuso de aquel elemento, ¿no? Pero ese momento era lo último que tenía, ¿no?, en su vasija. Pero mire lo importante, ¿no?, de lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué le dice el profeta? Dice, vele, dice Noé, y pide muchas vasijas, dice. Y enciérrate con tus hijos y comienza a echar del aceite en las vasijas, dice. Algo ilógico, hermano. Algo increíble, algo que no sucede así nomás por así. ¿Cómo de una vasija que solamente conserva un poco de aceite, llenar muchas vasijas? Algo que de repente ella debía decir, pero ¿cómo si solamente hay una cantidad de aceite? ¿Cómo voy a seguir llenando? Pero no cuestionó la mujer, sino la fe fue inmediata, la fe fue al momento, ¿no? Pero también al proceso, porque mandó a traer, ¿no?, las vasijas y comenzaron, ¿no?, a echar, dice, de esa vasija que tenía con aceite sobre las otras vasijas, hasta que uno de sus hijos dijo, ya no hay vasija, y recién cesó el aceite, dice. Imagino que si hubiese seguido habiendo vasijas, hubiese seguido llenando vasijas con aceite. Entonces, apreciados hermanos, ¿no?, quizás este es el momento, es el tiempo, ¿no?, o es el año donde el Señor nos está desafiando a creerle, a confiar en Él, como salió Abraham, ¿no?, confiando en el Señor. Quizás nos hace falta ese proceso todavía para seguir avanzando en nuestra vida de creyente, ¿no?, avanzando en nuestra vida espiritual, ¿no?, confiando en las promesas del Señor, saliendo con todo, confiando de que Dios tiene control, ¿no?, de todas las cosas. Entonces, mire, ¿no?, lo importante, ¿no? El versículo número 2 de la palabra que hemos leído dice, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Dice, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. Obviamente, seguramente ya lo había vendido todo. Dice, sino una vasija de aceite, dice. Ajá. Una vasija de aceite, dice. Con esa vasija de aceite, hermano, y con esa respuesta, con esa orden de parte del profeta, ¿no?, es que logró esta mujer sobrevivir, ¿no? Porque acá dice la palabra del Señor que después que tuvieron todo el aceite, fue y le dijo al profeta, y el profeta le dijo, ve y vende todo, dice, y paga tus deudas, todas las que tengas tus deudas, y con el resto, dice. O sea, obviamente, mire usted lo que dice la palabra, dice, y todavía no le sobró, y con el resto, dice, vive tú y tus hijos, dice. Gloria a Dios, hermano, ¿no? Porque siempre con el Señor, hermano, cuando caminamos con el Señor y estamos con el Señor, siempre va a sobrar. ¿Cuántos dicen amén? Siempre va a sobrar, siempre va a haber, hermano, cuando confiamos en Dios y estamos en ese proceso. Pero lamentablemente a veces queremos las cosas que se realicen, ¿verdad?, sin pagar el precio, sin pasar por el proceso, sin buscarlo a Dios, sin confiar en Dios, sin hacer las cosas que nos corresponde hacer a nosotros. Entonces, esto es, ¿no?, lo más importante, ¿no?, el momento y el proceso por el cual tenemos que atravesar, ¿no?, como lo hizo Abraham y como lo hizo esta mujer. Lo segundo, ¿no?, la fe, ¿no?, porque también nosotros somos valiosos para Dios. Si no fuésemos valiosos para Dios, hermano, no, Dios no nos hubiese otorgado la forma, la manera, ¿verdad?, la facilidad de tener la palabra de Dios, las promesas de Dios,
¿no? Para nosotros, para que sigamos avanzando o sigamos viviendo, ¿verdad? Y podamos disfrutar de las bendiciones que tiene el Señor para nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, verso 26 hasta el 30, ¿no? Esta conversación hace Jesús con sus discípulos diciéndole, mirad las aves del cielo, dice, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, dice, y vuestro Padre Celestial, dice, las alimenta. Y acá viene, ¿no? Una pregunta, ¿no? Con desafío. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Acaso no valemos más que ese pajarillo nosotros? ¿Y quién de vosotros, dice, podrá por mucho que se afane, dice, añadir a su estatura un codo o aumentar centímetros, ¿no? A lo que es? Y por el vestido, dice, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, dice, cómo crecen, no trabajan ni hilan, dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, dice. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, dice, Dios la viste así, ¿no hará, dice el Señor, mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Quizá el asunto, hermano, ¿no? De un estancamiento espiritual y de que las cosas no sucedan, ¿no? Puede ser uno de los factores nuestra fe, ¿no? Y nuestra condición de vida espiritual, cómo estamos viviendo delante del Señor, ¿no? Pero acá la palabra nos está diciendo que Dios nos hace, no recuerdo, no solamente recuerdo, nos llama, ¿no? A la reflexión y nos dice, ¿acaso no tenemos nosotros un valor más ante los ojos de Dios que los simples pajarillos, que las simples aves, que los simples lirios del campo, que la simple hierba del campo? Por cierto, hermano, que valemos más que ellos. Pero sin embargo, ahí dice, ¿no acaso Dios no las alimenta a ellas? Dice, ¿acaso no valen ustedes más que esos animalitos? Pero necesitamos pasar por ese crisol, por ese proceso, hermano, ¿no? Lo más elemental para nosotros, ¿no? Es lo que Dios dice, es el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida, lo que Dios está diciendo para nosotros, no lo que diga el mundo, no lo que diga la circunstancia, no lo que diga, hermano, las noticias, es lo que dice Dios. Basémonos siempre en lo que dice Dios en su palabra, ¿no? Y si lo hacemos así, obviamente, ¿no? Estaremos aprendiendo a pasar por los procesos que Dios tiene para nosotros, hermano. Hay una relación directa entre la vida de fe, ¿no? y el valor que creemos tener, ¿no? En Dios nosotros. Entonces, si tenemos, ¿no? una vida llena de fe, ¿no? Entonces tenemos que creer de que Dios es real, como dice la palabra del Señor, ¿no? Busquemos a Dios mientras Él puede ser hallado. Solamente podemos pedirle, orar, ¿no? Buscar a Dios cuando verdaderamente demostramos que nuestra fe, hermano, vale porque nosotros somos valiosos ante los ojos del Señor. Nada es más importante, ¿no? En esta tierra, en este tiempo, hermano, que nuestra relación con Dios, que nuestra fe, nuestra comunión con Dios. Si lo estamos buscando a Dios, si estamos haciendo las cosas bien delante del Señor, yo los felicito, ¿no? Porque vendrán, hermanos, tiempos mejores, vendrán resultados, ¿no? Maravillosos a nuestra vida, porque estamos aprendiendo a pasar por el proceso de la fe en nuestra vida. Amén. Aprendamos entonces a seguir adelante, ¿no? Otro de los aspectos, o lo tercero que veo aquí, hermano, es que nuestra fe influye, ¿no? Frente a los sentimientos y a los pensamientos de repente que podamos tener, ¿no? Mateo 8, 25 y 26, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Mire, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Vuelve a repetirlo la palabra hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza.
¿Cuál es el relato de este pasaje, hermano? Relata este pasaje lo que sucedió, ¿verdad? En medio del mar, que se levantó una tormenta grande, ¿verdad? Que golpeaba la barca, ¿no? Que amenazaba con volcar la barca, ¿no? Y quizás los esfuerzos humanos de ese momento, hermano, no fueron necesarios, ¿no? Para poder controlar la situación por la que estaban atravesando. Tuvieron que recurrir al maestro, tuvieron que acercarse al maestro que estaba descansando, que estaba tranquilo, tuvieron que buscarlo al Señor para poder no salir no frente a esos sentimientos, a esos pensamientos, a esos miedos, a esos temores que estaban atravesando. Entonces nos habla, ¿no? Muchas veces, ¿no? El Señor, hermano, ¿no? Reprendiéndonos nuestra incredulidad, ¿no? Nuestros temores, nuestros miedos, ¿no? Porque eso es lo que en este pasaje está diciendo, ¿no? Lo que el temor los dominó a los discípulos, ¿no? Y les impidió ejercer su fe a ellos. Entonces, no permitamos que las emociones y sentimientos anulen nuestra confianza en Dios. No permitamos, no dejemos, hermanos, que nos gane el miedo, ¿no? O tener miedo frente a una tormenta o ante un problema. Es natural, siempre lo vamos a tener. Pero no dejemos que eso nos gane, ¿no? Sino que más bien nos ayude esa situación a acercarnos al Señor, ¿no? Como lo hicieron los discípulos y lo buscaron. Y dice que el Señor se levantó, ¿no? Y hubo, dice, gran paz, grande bonanza, dice, para ese momento. Gloria a Dios, porque la fe debe influir positivamente en nuestros pensamientos, así como en nuestros sentimientos, hermano, en nuestros corazones, ¿no? A pesar de lo que estemos atravesando. Dios bendiga esta palabra, Dios nos ayude, hermano, ¿no? A que podamos enfrentar o aquellos problemas que estamos atravesando, podamos decir, no, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, este es un proceso, simplemente voy a pasar de este proceso, ¿no? Porque si cuando confiamos en Dios, hermano, cuando buscamos a Dios, no, las cosas no pasan livianas, mejores cuando lo buscamos al Señor, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la cosa más importante en la vida del creyente? Es la fe, hermano, porque la fe nos va a ayudar, ¿no? A que nos conectemos cada día con el Señor a pesar, ¿no? De las evidencias contrarias que podamos atravesar, ¿no? Nadie está libre de pasar por problemas o por situaciones, ¿no? Este mismo hombre del que vimos adelante, ¿no? Sobre Abraham, ¿no? Dice que en el libro de Romanos, mire, en el capítulo 4, versículo 17, dice de esta manera, como está escrito, dice, ¿no? Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, dice, a quien creyó, dice, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, dice, como si fuesen, dice. Y el versículo número 18 dice, él creyó, dice, él creyó en esperanza, dice, contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. ¿Y qué le había dicho Dios? Que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo, hermano, que no se pueden contar. Y así, tal cual le dijo el Señor, es lo que Abraham le creyó, ¿no? Creyó lo que dice la palabra del Señor. Entonces Abraham demostró tener fe, ¿no? En ese difícil proceso, ¿no? Aún todavía cuando Dios le promete engendrar un hijo, ¿no? Pero que casi al final de su vida, ¿no? Más o menos cumpliendo unos 100 años, ¿no? Él pudo experimentar de que verdaderamente lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había prometido, se había cumplido. Como la viuda que le creyó también a la palabra del profeta, lo que le dijo, no, ve y busca otras vasijas y llénala con el aceite. Quizá es una palabra de impulso para nosotros, hermanos, o es una exhortación que Dios nos da para que sigamos adelante creyendo en el Señor, aún en medio del proceso, aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad. Sigamos buscando a Dios, sigamos creyendo, confiando en el Señor. Grandes cosas
vendrán más adelante maravillosas para su vida. Entonces su milagro quizás está ahí a la puerta, hermano. Su milagro o la bendición de repente está ahí al otro lado. Pero de repente no estamos cumpliendo el proceso, ¿no?, de creer, ¿no?, en aquella dificultad que estamos atravesando. Entonces, si buscamos a Dios, si nos acercamos a Dios y si confiamos en el Señor, las cosas cambiarán, hermano. No nos demos, no, por pérdida o por abatidos, ¿no?, esa esperanza que tenemos de que un día estaremos para siempre con el Señor. Si creemos que Dios puede hacer un milagro, no importa, hermano, lo que piense la gente o lo que diga la gente. Sigamos confiando en el Señor aún en medio de aquella dificultad que está atravesando. Yo lo animo, lo aliento con esta palabra, ¿no? Dios ya hizo un milagro en su vida, ¿no? El hecho de que esté escuchando este mensaje, el hecho de que esté sentado ahí en casa escuchando, hermano, ya es un milagro. Ya este nuevo día que Dios le ha regalado ya es un milagro. Ya. Muchas razones hay para seguir agradeciéndole a Dios, hermano, no por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. El hecho de que Jesús ya hubiese ido a una cruz a morir para nosotros ya es un milagro, ya una bendición. Ya estamos nosotros, hermano, ¿no?, recibiendo ese milagro de salvación para nosotros, o esa promesa de salvación para nosotros. Entonces, ¿no?, acerquémonos al Señor en este tiempo, busquémoslo más al Señor, pasemos por el proceso que debemos pasar, confiemos en el Señor. Dios dirá más adelante, ¿no?, lo que sucederá en nuestra vida, pero el Señor ya te bendijo ya, más allá de lo que puedes pensar y sentir. En tu corazón está la palabra, ¿no? En tu corazón está tu fe, ¿no? Tu fe que te va a hacer acercar a Dios y a confiar en el Señor cada día más. Así que yo voy a orar esta noche, bendecir tu vida, ¿no?, desear todo lo mejor para ti en este año, ¿no?, y que las bendiciones del Señor te alcancen conforme, ¿no?, al proceso y conforme a la fe que tengamos, ¿no?, en el Señor. Padre, queremos darte gracias. Muchas gracias, Dios, por este tiempo, Señor, que tú permites, Dios, que podamos estar aquí. Gracias, Dios, porque nos enseña, Señor, tu palabra, Dios, de que no solamente hay que tener la fe, Dios, del momento, sino también del proceso, Señor. Porque sabemos, Dios, que nuestra fe, Dios, hace que nosotros entendamos que somos valiosos para ti, Señor. Y también nos hace, Dios mío, Señor, influir, Señor, sobre los pensamientos, los sentimientos, Señor, los temores, los miedos que pueda haber, Señor. Y a pesar de todo, Señor amado, es una evidencia frente a las circunstancias contrarias que atravesemos. Yo oro esta noche, bendigo a cada vida que está acá escuchando este mensaje, cada familia que representamos, Señor. La gracia de tu Espíritu Santo sea sobre todos, Dios, esta noche, Padre. Muchas gracias, Señor. Oro así en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, Dios le bendiga, sigamos adelante, un abrazo para todos, ¿no? La fe es muy importante, ¿no? Así que si ha tambaleado en su fe, acérquese al Señor cada día más. Dios le bendiga.